Raiza nos presenta, Raiza Carolina Robles Aceves, también egresada de hace algunas generaciones. Raiza tiene una larga trayectoria de trabajo profesional. Ella es de Colima, ella estaba en Colima, se fue a Colima saliendo de la licencia. Bueno, no, se estuvo aquí en Morelia un tiempo. Igual pretendía titularse con una puesta en escena. Logró un avance significativo con eso, luego se tuvo que trabajar, se fue a Colima, donde desarrolló un gran proyecto de teatro en una casa de cultura, justamente qué es lo que quiere abordar. Ahora está en Oaxaca, ya se fue a España 2 veces, sigue trabajando y ahorita la saqué de un montaje para que venga a compartir lo que está haciendo. En la casa de Raiza es muy parecido al de Néstor, es decir, tiene los avances suficientes como para entregar a revisores, está puliendo cosas, bueno, pues y la intención también es titularse este año, a más tardar, lo más pronto posible, bueno, pues quieren titularse. Chicos, chicas, estudiantes presentes, con la doctora Gunari aquí presente, la necesidad de titularse como egresados, adultos, trabajando, se vuelve agobiante. Recomendación, aunque no imposible, tan así que aquí están nuestros egresados. Hay el tiempo desde la escuela, desde la materia de metodología en la que están ustedes, donde se puede ir armando su proyecto de titulación y el plan es saliendo de lo que cursan, poder a los 3 meses, 4, 5, 6, titularse. Entonces, bueno, te escuchamos, Raiza. El proyecto de Raiza que nos presenta es Teatro con Adolescentes, un proceso de creación y autonomía. Hola, hola, buenas tardes. Gracias por el espacio. Pido de antemano una disculpa que pues nada, siento que no estoy en el espacio indicado, pero bueno, aquí andamos. También saludar. Hola, maestra Rovira. Hola, Larisa. Hola, Rocío. Hola a todas. Qué gusto verlas por la pantalla y así. Bueno, pues justo lo que dijo la maestra, yo también ya había participado antes en un seminario hace 3 años durante pandemia y tenía apenas avances mínimos. Ahora, después de 3 años, según yo, terminé todo lo que quería desarrollar, escribir, y más bien estoy en la fase de correcciones, de como volver a reescribir de algún modo. Entonces, bueno, antes de ello quiero hacer una confesión así muy, de que sí me siento como ya, me siento un tanto desesperada, de que como que tengo la sensación de que no tengo ya las herramientas para esa conclusión del documento, ¿no? Como en cuestiones académicas, en cuestiones de investigación, etcétera, ¿no? Y bueno, creo que me estoy adelantando un poco porque esas son como las dificultades. Bueno, maestra, perdón, ayúdeme un poquito, porque la vez pasada yo presenté un poco el avance del protocolo de titulación y lo que me plantea la maestra es que como yo ya tengo pues prácticamente, no sé, un 90% quiero creer de la tesis, lo que me sugirió era hablar del tema, como del índice, mostrar el índice, mostrar luego pues las dificultades y como más bien como qué seguiría, ¿no? Como cómo me lograría titular, ¿no? Entonces, bueno, el tema, yo hice un esquema que como soy una cavernícola con toda la cuestión de las computadoras, hice un esquema en el que tenía el mundo del teatro como un gran campo, que es el arte, otro campo que es la educación, y otro campo que es la adolescencia, ¿no? Que para mí son como esos 3 grandes campos en los que se cruza el teatro adolescente, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que yo quería o lo que quiero o estoy planteando con la tesis es que es necesario contextualizar todo eso. O sea, como que durante el trabajo con Marlequín, como que yo me fui
dando cuenta de como ciertas complicaciones, dificultades que tenían que ver con entender hacia dónde o los propósitos de la educación artística, que no eran solo del teatro, sino que yo los sentía como más allá del teatro, como del ámbito del arte, ¿no? Que tenía que ver con cuestiones como pedagogía, como estrategias de que se asimile lo que uno quiere o pretende trabajar con los asistentes. Y por otro lado, también como que venían todas esos cuestionamientos de, ¿y esto tiene sentido enseñarlo? Porque lo que estoy viendo es que ellos tienen interés en otras cosas, ¿no? Y esto que yo estoy planteándoles no les resuena. Entonces, bueno, empecé a darme cuenta pues que en el mismo camino se van ajustando cosas. Entonces había que cuestionarse también el arte, aunque fuera en un marco menos profesional, si lo llamamos así. Entonces hay como varias directrices, ¿no? Por un lado, la adolescencia, que es como contextualizarnos en con quién trabajamos, ¿no? Por otro lado, entender estos como criterios de pues los alcances que tiene la educación artística, y dentro de ese campo también surgió la duda de en qué marco o modelo yo estaba trabajando con los chicos, porque la referencia que yo tenía era de la universidad, ¿no? Y los primeros, yo trabajé con Marlequín, perdón que lo esté contando así todo muy revuelto, pero trabajé con Marlequín como casi 6 años, de 2014 a 2019, no, fueron 5 años. Y los primeros años lo tenía mucho más borroso, o sea, no tenía idea si, como que quería meter el rigor que yo sentía en la universidad, ¿no? En cuanto a lo que veíamos en teatro, y a la vez veía que no se trataba de eso, ¿no? Entonces, como que obviamente con el tiempo y con la práctica, la experiencia, te vas dando cuenta, pues te vas dando cuenta de eso, ¿no? Entonces, enmarcar, o sea, el que yo pudiera situar un modelo de formación para también dimensionar hasta dónde podía profundizar con ellos en cuestiones no solo actorales, ¿no? Sino como de pensar el teatro, ¿no? De asumirse como artistas o como creadoras y creadores, ¿no? Me importaba mucho eso, como que ellos tuvieran conciencia de que no repetíamos algo, ¿no? Entonces, bueno, la adolescencia, la educación, y por otro lado, que va junto, pues, o sea, son campos que se atraviesan, obviamente, pues la idea del arte, ¿no? O sea, la idea del arte en torno a lo que hacemos, el proceso de creación, el proceso creativo, la idea de, o sea, sí, o sea, como contenido, digamos, como lo que crean los adolescentes, y también la idea del arte en torno a, ¿cómo decirlo? Se me escapó, en torno a que los procesos, me fui, perdón. Bueno, de base eso sí, la idea de arte en torno a lo que crean los grupos, el grupo de Marlequín que estábamos creando, pero también la idea del arte en cuanto a cómo en la educación artística hablamos de procesos artísticos, de procesos de creación, de procesos pedagógicos hacia la creación, pero de pronto es como, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es un proceso creativo? ¿Qué implica, no? Cuando hablamos de una experiencia artística, cuando hablamos de desarrollar una sensibilidad artística en los integrantes, en los tallerantes, ¿a qué nos referimos, no? Entonces, bueno, yo sentía la necesidad de desarrollar también o cuestionar, hablar y contextualizar la idea del arte con respecto a la adolescencia, ¿no? Entonces, bueno, ahí el esquema espero que sea más claro. eh, pues es eso, ¿no? Ahí, en esos 3 campos, pues se atraviesa para mí el teatro adolescente. Mi tesis se llama Teatro con Adolescentes, y a mí me causa mucho ruido eso porque sentí que lo debía poner así porque yo no soy adolescente, ¿no? O sea, pues a mí me tocó ser guía,
ser la tallerista, la directora de la compañía, pero yo hablo de lo que hicimos con ellos como teatro adolescente, porque me parece que pues son ellos, ¿no? Y ellas las que lo hacen al fin. Y también en la tesis discuto eso, ¿no? Un camino en el que tú acompañas, pero también te acompañan, y que el acompañar pues es participar, ¿no? O sea, no podemos omitirnos como talleristas en cuanto a nuestro criterio, de nuestra forma de ver pues el arte, el teatro, la vida, etcétera, ¿no? Claro que tenemos que hacer un equilibrio, o al menos eso es lo que yo experimenté, hacer un equilibrio en que resuene hacia todos los lados, ¿no? Lo que se está trabajando, lo que se está haciendo. Entonces, bueno, para mí es teatro adolescente, pero la tesis se llama Teatro con Adolescentes, pues porque estoy hablando más bien de procesos que vienen desde la tallerista, ¿no? Cuestionamientos que vienen desde mí. Entonces, bueno, con base en eso desarrollé pues una propuesta muy personal realmente, que ahora también le comentaba a la maestra Claudia que lo releo y digo, qué absurdo, o sea, como nada, o sea, mi intención era hablar muy desde lo personal, porque sentía, en ese proceso era un proceso muy gozoso, pero a la vez también era un proceso en el que me cuestionaba demasiadas cosas, y entonces me sentía un tanto sola como tallerista, ¿no? O sea, no tenía mucho con quién compartir estas inquietudes, que tuviera como esa conciencia, ¿no? Porque igual lo platicábamos con mis estudiantes, había chicos con los tallerantes, con quienes podía como conversar estas cosas cuando ya avanzaron los años. Pero bueno, porque hubo quienes entraron adolescentes y salieron ya jovencitos, ¿no? O sea, hubo quienes de los 15 a los 22 años estuvieron, a los 20 años, o de los 21 estuvieron ahí, ¿no? Entonces, hubo ahí un proceso, ¿no? Eh, entonces, el índice, en el primer capítulo, quiero contextualizar a las lectoras y lectores de un poco como esa bitácora de cómo sucedió, cómo me sentía recién egresada, más o menos 3 años después, un poco deprimida de que no me había podido titular con la sistematización, y no teniendo mucha fe en que iba a tener trabajo en Manzanillo. Entonces, como que planteo y pongo como el espacio y platico de cómo fue, cómo sucedió que me contrataron, cómo sucedió que yo planteaba el taller, cómo me sentía. Entonces, bueno, es como muy anecdótico. Es esa parte en la que de pronto digo, creo que esto sobra, pero bueno. Para justo plantear todas estas inquietudes que surgen, ¿no? Que creo que muchos que se dedican a ser talleristas, a maestros, docentes, y sobre todo la gente que en ese momento yo estaba saliendo apenas, ¿no? Tenemos. Entonces, la primera parte, creo yo, lo más sustancial es el apartado de educación artística no formal. Cambié un poco el título, maestra, porque el índice, porque estoy metiendo primero como delimitando que el modelo en el que yo estuve trabajando con Marlequín es la educación artística no formal, que incluso fue algo que hablamos en el seminario cuando la maestra Rovira me pasó el documento rector, etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece sustancial, que de algún modo sitúa en qué contexto. Y luego hablo un poco de ciertos criterios de la educación artística, apoyada del documento rector, justo, donde desarrollo de manera general la iniciación a las artes, lo que implica la iniciación, la sensibilidad artística, y, y ciertas cuestiones en torno a, porque el documento rector maneja principios rectores, entonces en torno a la docencia, en torno a qué una estudiante o estudiante de educación artística tendría que tener en una primera fase, ¿no? Y que considero que con Marlequín era una especie de iniciación al teatro, pero a la vez también es una producción de teatro. Entonces, aquí hay otro punto que no dije al principio,
pero que fue como el principal motivador de esta tesis, que es que para mí lo que las adolescentes y los adolescentes construían allí en el taller tenía un valor artístico grande, y que yo veía que en la escuela, tanto en lo formal como en lo no formal, tanto en la comunidad, etcétera, como que se subestima. Y los mismos talleristas subestimamos, o la sociedad, o los directivos, etcétera, ¿no? Entonces, como que se pierde mucho potencial de lo que sucede en el trabajo, de lo que las y los adolescentes traen, ¿no? Entonces, la principal razón por la que yo quise desarrollar esto es porque quiero reconocer que las experiencias artísticas, las producciones artísticas de los adolescentes son productos culturales valiosos que dialogan con las dinámicas sociales, y pues eso, ¿no? Hay que tener procesos pedagógicos, procesos de formación, como con esa conciencia, ¿no? Que tengan la conciencia de producción artística, no solo de pedagogía, o sea, una cuestión de, porque pronto se hace mucho, se utiliza ese argumento para, digo, hay procesos que dejan ver algo inacabado, pues porque obviamente estás aprendiendo, si estás aprendiendo un instrumento, si estás aprendiendo a pararte en la escena, obviamente se va a notar, ¿no? Se va a notar que una chica, un chico, entra a escena y todavía no tiene esa conciencia de trabajar con su energía física, energética, para tener densidad ahí en la escena, ¿no? Y más allá, pues la cuestión del personaje, la cuestión de cómo, o sea, de la construcción del personaje, incluso cosas tan técnicas como ponte en tu luz, ¿no? O sea, que te veas, ¿no? Que creo que a muchos de nosotros todavía se nos va la onda. Entonces, esas cuestiones, pues obviamente, pedagógicamente es un proceso, y todos lo entendemos, pero hay cosas que pasan en el proceso de un taller, que nos suceden cuando estamos involucrándoles a los participantes en algo que sí les toca, algo que sí les es significativo, algo que les resuena, que deja ver quiénes son ellos. O sea, no queremos saber su biografía, pero que despierta justo su manera de estar en el arte o en el teatro. Entonces, eso sí se puede dejar ver en una pieza de adolescentes, ¿no? En una producción artística, y eso es muy valioso. Y muchas veces no pasa porque se subestima, porque no tenemos las herramientas, las talleristas, o porque el contexto también, la infraestructura, un montón de factores, ¿no? Entonces, bueno, en el primer capítulo empiezo a hablar de la educación artística, del modelo de formación artística no formal, pero ya estoy metiendo estas intenciones de llevar hacia allá eso, ¿no? Ya estamos hablando necesariamente de que queremos producir arte con ellos, ¿no? Y no desde lo occidental, que ese es en el segundo capítulo, pretendo hacer eso, como cuestionar la idea como del arte occidental, ¿no? O eurocentrista, etcétera. Y bueno, ese capítulo, para ya terminar con ello, cierro ese capítulo hablando en la distinción de didáctica y pedagogía. La verdad, porque a mí me parece importante, pero ahora que lo leo, digo, bueno, cualquier persona que está en la pedagogía, en el mundo de la educación, lo entiende, pero bueno, yo fui necia y dije, quiero distinguir por qué dicen herramientas didácticas y por qué se dicen herramientas pedagógicas, por qué, o sea, ¿por qué? ¿No? Entonces ahí hay un apartado en el que pues hago la distinción, en la que entiendo que la pedagogía abarca como más en un sentido como ontológico, en un sentido como hasta como existencial, antropológico, el fenómeno de la educación, y que la didáctica es en primera, bueno, apoyada en este Zambrano, en este autor que me encontré ese artículo y me pareció que me resonaba,
que él plantea también que surge en el siglo XX, en principios del siglo XX o finales del XIX, por la cuestión del avance tecnológico, ¿no? Y entonces la educación se volvió necesaria tener como pues diseños específicos para enseñar lo de las ciencias, ¿no? Y que obviamente pues no se enseña igual, cada campo tiene sus modos de enseñar. Las matemáticas se enseñan distintas a la música, aunque sean parecidas, pero se enseñan distinto, o al teatro, o al español, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, ese tema lo puse ahí porque yo lo necesitaba. Realmente todo lo que pongo en la tesis es porque necesitaba yo explicarme esas cosas. Y finalizo con otra vez una como bitácora, reflexión, confesiones de qué sentía, cómo me sentía, tratando de hilar, ¿no? Lo que hablo de la formación artística, ¿no? Hablando como docente, hablando sobre la utopía de, tienes un grupo que representa una pluralidad, que vienen de distintos lugares, que tú solamente les conoces la cara en la primera clase, etcétera, y que poco a poco vas conociendo, pero que tienes que ir ajustando, ¿no? Y que yo ahí planteo que pues éramos como hasta 20 personas, eran 20 personas en el grupo, con distintos intereses, distintos horarios. Había quien tenía 12 años, había quien tenía 18 años, entonces era como estar malabareando y pues yo decidí hacer eso, ¿no? Y bueno, el segundo capítulo, lo que me importa en ese segundo capítulo es sobre todo como hablar de estos otros temas, hablar de la adolescencia, hablar del adultocentrismo que también investigando fue que surgió. O sea, yo ya como que lo intuía, pero como que no había leído específicamente de él, pues hasta que hice la tesis, ¿no? Y como que todo lo que leí con respecto a este autor, que es Duarte, me resonaba muchísimo, ¿no? Entonces, me parece que en el capítulo 2, no sé si debieron ser otro capítulo, porque está la adolescencia, que quería hacer una noción y al último me pasé de lanza y transcribí un montón que según, etcétera. El adultocentrismo, que es justo para, una vez viendo la noción de adolescencia, ver cómo el adultocentrismo, la idea de adultez, porque no es solo como de que, eres adultocéntrico, no, es una cuestión de un imaginario como el patriarcado, pero en otro nivel, en cuanto a que hay una noción de, una idea de adultez, que tenemos que llegar allí y todo eso, la sociedad se subordina a esa idea de adultez, que es alguien productivo, alguien maduro, inteligente, alguien que de algún modo no se equivoca, ¿no? O templado, etcétera, ¿no? Y entonces como que alguien que se expresa a partir de las palabras de manera concreta y objetiva. Y en la adolescencia, pues es un momento en el que ya podemos estar pensando cuestiones abstractas, empezando a abordar conceptos un poco más complejos que cuando se trabaja con niños, a diferencia de ellos, que igual se trabaja con otras complejidades, pero en el aspecto de lo lingüístico, de las ideas y de los como de los procesos un poco más complejos de decir, tengo esta idea, quiero decir esto y lo traduzco en el espacio, lo traduzco en colores, lo traduzco en un ritmo, lo traduzco en, etcétera, ¿no? Bueno, el adultocentrismo, que me parece importante para decir, esta subestimación de este mundo, de este arte adolescente que se ve como inacabado, como falto de calidad, que le llamamos amateur. Ya esta palabra ya casi no la he escuchado, pero en aquel tiempo yo lo escuchaba mucho, el amateur, ¿no? Esa razón de eso también. Y bueno, después de estos dos temas, pongo Horizontes del Teatro Adolescente, que es como ya integrar todo lo que vengo hablando del capítulo 1 en cuanto a la educación artística, en cuanto a la adolescencia y teniendo de margen eso, que tenemos permeado, que la escuela, las estructuras de educación
perdón, que las estructuras de educación pues son adultocéntricas, jerárquicas, e incluso pues son estructuras muy difíciles de desacomodar. O sea, sí uno va tratando de organizar, pero es una estructura que está muy instalada, ¿no? En la cultura, en cómo cómo nos formamos, ¿no? Y bueno, entonces empiezo ahí, trato de identificar, de reconocer qué es el teatro adolescente, ¿no? O sea, el teatro adolescente está hecho por adolescentes. El teatro adolescente sí se aprende desde mi postura, pues porque yo estoy desde la educación no formal. No es la única forma de hacer teatro adolescente, pero desde donde estoy, digo, sí se puede enseñar a aprender. Sí se necesita de un proceso que tenga en cuenta una sistematización, que tenga en cuenta que es un producto artístico, que se puede llegar a un producto artístico sin meter cuestiones como de ¿es teatro profesional o no es teatro profesional? Esa no es la pregunta. Tiene que ver que más como contextualizarnos incluso con cuestiones éticas. Trabajamos con personas que están atravesando una serie de cambios físicos, emocionales, intelectuales, un grupo de personas que vive el momento, esta etapa, como nosotros vivimos nuestra adultez o como cualquier persona vive su etapa y que es legítimo desde ahí expresarnos, ¿no? Raiza, vamos cerrando, por favor. Perdón, sí, bueno, mucho que hablar. Entonces, y ya al final de, luego los criterios que les decía, los valores estéticos del teatro adolescente tienen que ver con cuestionar la idea del arte. Y por último, ya es como más bien el último capítulo que es el mapa, no es el territorio. Yo hablo de las dificultades que tuve, porque como lo notan, hay una cuestión como muy idealista de cómo debería ser el teatro adolescente y a mí me encanta pensarlo y hablarlo. Sin embargo, hay un montón de baches, hay un montón de inconsistencias desde de falta de herramientas también. Hubo cosas que se lograron, que no se lograron. Y bueno, ese capítulo es para hablar y reflexionar, no solo enunciarla, sino decir, bueno, supongo que esto pasó porque no se hizo esto y ahora me estoy dando cuenta, hasta ahora que estoy haciendo la tesis, por ejemplo, ¿no? Y las conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, en ese capítulo hago un recuento de los montajes que tuvimos, pues, festivales, encuentros, de la dinámica un poco de cómo fue la compañía de teatro Marlequín, que teníamos el taller de teatro para Marlequín. O sea, era como lo mismo, pues. Yo impartía el taller de teatro y esa misma gente, las mismas personas que estaban en el taller de teatro conformaban la compañía Marlequín. Solo que cada vez que terminábamos una temporada, que culminábamos una temporada, volvíamos a hacer un tallereo de 2 meses como para volver a como aceitarnos, meterle más complejidad a los ejercicios, integrar personas nuevas, y así fue durante 5 años. Entonces, las dificultades que tengo realmente son bueno, aquí ya entender hasta qué punto tengo que hablar de los temas, porque algo que me pasó ya con la revisión de la maestra Claudia, es que de pronto me ponía a hablar de la adolescencia y me ponía a hablar de cosas que igual ya no le importaban al lector, ¿no? O sea, como demasiada teoría sobre la psicología evolutiva. Y Freud decía esto, y fulanito decía esto otro, y la antropóloga tal decía esto. Entonces, como que, pues nada integrado a lo que yo tenía que decir de la adolescencia, ¿no? Eso igual con la adolescencia, la cuestión del arte, con todos los temas, creo que me pasó eso. Y ahorita estoy en esa fase de integrar, de sintetizar, integrar eso que coincide con lo que pasaba con Marlequín o con lo que yo pienso que tiene que ver con los procesos pedagógicos en cuestión artística, sintetizarlos e incorporarlos a lo que yo tengo que decir, a esto tal vez que estoy hablando, ¿no? Eso es una dificultad porque siento que no tengo las herramientas, estoy desesperada porque me paso 3 horas escribiendo media página. Y lo otro, dice detectar hasta qué punto integrar los argumentos y las citas
la maestra Claudia me está ayudando mucho con eso, porque a pesar de que he visto manuales y veo videos de YouTube, no, como que soy muy cabeza dura para esas cosas. Y esas yo detecto que son mis dificultades, y por otra que no está ahí anotada es el tiempo, que ahorita pues nada, tengo trabajo la mayor parte del día y uso mi tiempo en la madrugada, en el día de descanso, etcétera, para avanzar, ¿no? Entonces sí siento mucha desesperación. Y bueno, el plan de titulación, pues eso, como terminar de corregir los capítulos para estos últimos dos, porque el primero, pues ya se lo mandé a la maestra, espero que ya esté. El 2 y el 3, que ya están escritos, pero tengo que corregir, sintetizar eso, ¿no? Mi idea es como que en junio pueda pasárselos a mis revisoras, que son Rovira, la maestra Rovira, Larisa y Luis Antonio, que no he hablado con la maestra Rovira ni con Luis Antonio, pero bueno, ya les estaré escribiendo. Gracias por ser mis revisores. Y bueno, y me gustaría titularme antes del verano, ¿no? Esa es como mi idea. Pues muchas gracias, eso es todo lo que hay que decir. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Raiza. Gracias. Mi cámara no está abierta para que veas que aplaudo. Muy bien, alguien que quiera comentarle algo a Raiza, preguntarle algo a Raiza. Cierra tu micro, Raiza, por el viento. Sí. Por favor. Sí, Rocío. Otra vez voy yo primero, hijo, bueno, ahí voy. Raiza, me encanta lo que estás haciendo. Yo creo que es una gran área de oportunidad. Los adolescentes requieren de muchas actividades. En verdad que les hace mucho bien, les hace mucha falta espacios donde se puedan redescubrir, porque realmente la adolescencia es un espacio de construcción de un montón de cosas. Se requieren espacios donde te puedas reformular y reconstruirte de la manera que tú quieres, ¿no? Entonces, me parece valiosísimo y creo que lamentablemente hay muy pocos espacios de desarrollo artístico que no sean, que no se enfrasquen meramente en la onda como del espectáculo y que bueno, que se queden como en esa parte, que no está mal, que está padre, que les puede empoderar, pero que no genera otro tipo de, pues, de reflexiones, tanto intelectuales como corporales, ¿no? Como lo que estás proponiendo. Entonces, te felicito mucho por eso. No llegaste mero al principio, pero justo hablábamos de que en nuestro campo cada vez con más contundencia, aspectos como la autoetnografía son importantes. Entonces, cuando tú dices que, o sea, a mí me encanta que estás plantándolo como el anecdotario, o sea, la onda de la anécdota y lo que me pasó y lo que nos pasó. Es que es maravilloso. O sea, yo pienso de veras que podemos contarnos estas historias como cuentos, incluso ahora con gente que escribe como Donna Haraway, ¿no? Que hace su, ¿cómo dice? Desde el CIES, desde la ciencia ficción especulativa feminista, o sea, que mezcla ciencia y teoría con la imaginación que se desborda y que manda propuestas. O sea, no, ya la academia y los escritos académicos así, pues ya no son lo que más nos interesa en la investigación. Ojo, ya no digas en otros campos, sino en el campo duro de la investigación, al menos en la investigación de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, yo pues, te invito a sostener esta parte personal, y además esta parte que tiene tanta trascendencia en términos de gestión, que también lo decíamos al inicio del asunto, que para los pares que vienen egresando es tan importante leer. O sea, cuando vayan a leer tu tesis y vean cómo le hizo Raiza para lograr que se desarrollara este taller, le puedes dar luz a un montón de gente. Así, de lo que sí salió y de lo que no salió.
y de cómo logré conseguir este espacio. O sea, toda esa parte es muy valiosa. Entonces te invito a sostenerla y reconocer el valor que tiene, pues pues para todos los que estamos aquí metidos, pero principalmente también para tus pares, ¿no? Tus colegas que serán egresados y egresadas de Bellas Artes. Me encanta que resaltas el valor artístico de las piezas, de lo que se construye, no en términos técnicos, escénicos, sino en términos poéticos. Y eso creo que es fundamental. Creo que es muy, muy, muy valioso y no es menor. O sea, no es menor. Porque si no lo hacemos desde allá, pues luego no podemos esperar que acá lleguen los profesionales de las artes de dónde y cómo, y que luego tengamos chamba, ¿no? Con nuestros trabajos. O sea, es que son cosas que tenemos que desarrollar desde el inicio, o sea, desde, así como hay natación para bebés, así debería de haber arte para bebés, ¿no? O sea, de veras que sí. Y con esta visión, no nada más contemplativa de, ay, pues sí, se montó la obra para niños y entonces van a ir a ver, sino de la experiencia del construir obra de arte con un impulso de desarrollo poético desde quien hace. Me parece así como yo me quedo con eso de lo que dijiste, así como con letras mayúsculas. Yo le pondría así, subrayados especiales, ¿no? Me parece mucho. Y por último, en términos de que duras 3 horas escribiendo, yo más bien te preguntaría si no te estás juzgando mientras escribes, porque ese es un problema. Uno tiene que escribir. Ya. Que salga lo que salga, vil vomitadera. Así. Luego entonces te regresas, pues a revisar la redacción, y te regresas a buscar las fuentes. Es que si estás pensando en cuáles son las fuentes y los autores mientras estás tratando de decir lo que tienes que decir, pues ni las fuentes, ni los autores, ni la redacción, te taponeas. Entonces, en verdad que esta parte de contar el cuento de tu anécdota, creo que es el asunto. Y entonces después, bueno, ¿y por qué los adolescentes son tan rebeldes? A ver, ¿quién dice por qué demonios los adolescentes son tan rebeldes? Y entonces entra a la fuente, pero no antes, ¿no? O sea, conforme lo vas necesitando ese diálogo, ¿no? O leí esto del adolescente, pues déjame lo traigo, porque me acuerdo que eso me hizo pensar en esto y esto. Pero en realidad, tu discurso es el que se tiene que decir a la hora de escribir. Y ahí, o sea, en verdad que te tienes que dar, esto que hace Adriana de la escritura libre es que para un documento formal y teórico es igualito. Todos esos saberes, por eso estudiaste una carrera, ¿no? Porque va a hacerte de los saberes que te permitan, ¿no? Entonces ya no necesitas como algo más, solo, y ya que fluyó, entonces sí ya te regresas, porque pues sí hay que regresarse a revisar, si no nos pueden leer, ¿no? Pero ya que salió, no durante, imposible durante, ¿no? Entonces te invitaría como a eso y pues mi felicitación por tu proyecto y los logros. Veo que hay muchos avances, tanto en el desarrollo del proyecto como tal, como en la reflexión y en la escritura, ¿no? Felicidades. Muy bien, muchas gracias, Rocío. Adriana. Ay, Raiza, me hiciste pensar en muchas cosas. Me identifiqué así como que muchísimo contigo también en la dispersión. No, una cosa que tengo que decir, con esto de los créditos y las citas MLA y esas cosas, todas esas cosas que a veces nos cuestan trabajo a los que funcionamos en el caos. Hay que decir que el documento rector es de las escuelas de iniciación artística, porque esa es una visión particular de la educación no formal. O sea, no es solo el documento rector de que
Luego, sí, sumándome a este asunto de cómo redactar y cuántas cosas, ayer decía que lo más difícil de hacer una tesis es renunciar. Renunciar a todas las ideas y todos los problemas que queremos resolver con una tesis. Entonces, hay que elegir un problema y tu problema es tu experiencia con, ¿cómo se llama el grupo? Discúlpame. Marlequín. Con Marlequín. Tu experiencia con Marlequín. Y a mí, bueno, agradecer, sí, o sea, tú ya tienes un discurso. El asunto del adultocentrismo, el asunto de creer en los jóvenes como jóvenes, el asunto de que haya una calidad cultural valiosa en lo que ellos hacen. Ese es tu discurso y ese es lo que hay que defender, me parece, porque voy a decir algo muy fuerte, pero tiene que ver con dos cosas a las que tú me remitiste. Yo empecé a hacer teatro cuando era adolescente y en verdad que me cambió la vida. A mí, yo andaba en las bandas de delincuentes y entonces entré al teatro y otra cosa y la vida cambió. Porque creyeron en nosotros, porque nos daban la atención y nos cuidaban para la calidad y nos daban la voz y darles voz. Y pocas veces les damos voz siendo tan adultocéntricos. Hoy fui a dar una función al reclusorio de donde están los jóvenes, los muchachos. Y el evento era para festejar el Día del Niño y estaban ahí todas las autoridades de reclusorios y de inserción y quién sabe quién, y fulano, y media hora en presentar a las autoridades. Luego viene la función, que es lo que menos les importaba, y el regaño antes y el regaño después para decirles a los chavos que pues que hay otras vidas, no como ellos que son delincuentes y que solo se dedican a eso y que, no, regaño antes y regaño después. Entonces nosotros estábamos ahí y lo que decidimos hacer es contrarrestar e ir a saludar a los chavos y no a las autoridades así de mano, preguntarles en persona y solicitamos un espacio para hablar a solas con ellos. Y cuando estuvimos a solas con ellos, cuando se vieron sin la necesidad de quedar bien con los adultos que estaban ahí, que además eran autoridades, ellos sonrieron, se abrieron, hablaron de tú a tú, sin unos ojos que los definen por el delito que cometieron, ¿no? Sino por las personas que son. Y estaban muy entusiasmados porque ellos ya habían hecho algún taller de teatro y nos platicaron de cuando fueron mimos y cuando hicieron esto y cuando se pintaron la cara y cuando cantaron y eso. Y entonces fue muy hermoso verlos por ahí. Chavos que tienen tatuadas las, ¿cómo se llaman? Las pistolotas, esas que usan los narcos, M19, esas. Así, chavos. Cuernos de chivo. Cuernos de chivo. Y pues nos dimos cuenta cómo el sistema, que espera con o sea, el adultocentrismo a todo lo que da en la experiencia, y lo que se espera de ellos. Y pues que el arte les puede dibujar al menos una sonrisa, una esperanza, sin decirles, mira, tú pudiste haber hecho esto en lugar de dedicarte a traficar, ¿no? Tremendo, pues entonces, pues lo que estás haciendo, de verdad que es buenísimo y además decíamos también que la titulación es un proceso, como un proceso, donde no se van a resolver todas las preguntas del mundo. Creo que ya se me congeló Raiza y no sé si me está oyendo, pero bueno, y donde sí, afortunadamente, te estás haciendo las preguntas que te tienes que hacer.
Y qué bueno que ya te las hiciste. Ahora sí, en el documento hay que renunciar a cosas. Yo te invito a que veas el documento de Luis Antonio, que también es una sistematización pedagógica que está contada justo desde el cuento, desde la ficción, que está contada desde otras maneras de decir lo académico y donde se dice lo que se tiene que decir. Concéntrate en lo tuyo, o sea, sí y así. Si un autor viene a cuento, vendrá, y si no viene a cuento, pues que no venga, pero tú ya tienes tu propio discurso, muy bien armado, está muy bien armado. Sí, hay que quitar paja, hay que renunciar. Y renunciar también a no querer resolver toda la vida con eso. O sea, tú ya vas a seguir, tú ya marcaste vidas, tengo la certeza. Y pues me siento estoy muy feliz por ti, de verdad, con todo mi corazón, muy feliz por ti y por eso que estás haciendo, muy orgullosa y qué bueno que podamos conversar así en estos términos y de que la experiencia de ser docente es una experiencia de vida que también es valiosa, muy valiosa, y que a veces la menospreciamos. Muchas gracias, Raiza. Muy bien, muchas gracias. Tengo la mano de Larisa levantada. Nada más antes, tengo a pocos estudiantes. Voy a hacer un breve comercial. Lo comparto también con las profesoras para que lo compartan en sus grupos. El día de mañana en el Centro Cultural Universitario vamos a tener estas charlas enfocadas para gente de segundo semestre, de cuarto semestre, de sexto semestre, de octavo semestre, como el camino a seguir. Te lo mando, Lari, no le tomes foto. Entonces, ahorita se los mando, Gunari, Lari, Adriana, para que lo compartan con sus estudiantes, de modo de que si alguno tiene un tiempito o le interesa alguna cosa, eventualmente quedará grabado, quedará en la página del CAE, del YouTube. Pero si quieren asistir, siempre ahí pueden aclarar algunas dudas y demás, y pues invitadísimas también profesoras. Ya investigué el método de citación, está interesante la propuesta que hace la maestra Alejandra Gunari, ahí luego te enterarás. Digo, no es un método de citación como tal, va a hablar de todos. Bien, quito la diapositiva y le doy la palabra a Larisa para Raiza. Perdón, maestra, una cosita, estoy buscando mi cargador, por si se me corta, nada más lo tengo que conectar, nada más, estoy pendiente de todos modos, por si se corta. Gracias. Ay, Raiza, no, así no se puede. Bueno, muchas felicidades por tu trabajo. Yo me uno al sentimiento de la maestra Adriana, de este orgullo y esta cosa bonita, de más allá de que seas mi amiga, del trabajo realizado con Marlequín desde un principio y de cierta manera, digamos, como la cerecita en el pastel con esta titulación, con el trabajo al respecto de investigación y desde lo personal. Entonces, eso está súper chido. Coincido también con las maestras de la parte anecdótica, que dices que no sabes si quitar o no. Pues no la quites, súper valiosísimo, para no repetir lo que ya dijeron. También es bien importante porque estas tesis después los estudiantes, las estudiantes acuden a ellas y se pueden identificar con ellas. Entonces también piensa en tu público lector, que van a ser pues la gente que aquí está y próximas estudiantes, y es reconfortante. O sea, tanto entenderlo desde una postura humana y no academicista con acá cuestiones súper elevadas y que mientras más rimbombante sea el lenguaje pareciera que es mejor, y no. Mientras más claro es mejor, ¿no? O sea, mientras tú lo puedas entender y te sea crítico, digo tú como lectora,
y te sea crítico, que te mueva, que te promueva el diálogo, es mejor. Entonces, esta cuestión anecdótica, excelente. También esta cuestión de la producción artística versus la pedagogía, a mí ya quiero leer esa parte, ¿no? Me encanta. Últimamente he estado también como, pues, viviendo experiencias donde hay montajes profesionales, obras de teatro de gente profesional, y al día siguiente veo una de gente no profesional, de estos, como tú dices, amateurs o teatro universitario o de casas de cultura. Digo, es que, ¿por qué el nivel artístico es mejor en los adolescentes, en la gente que no es profesional? ¿Qué está pasando ahí? Entonces, eso a mí me llama muchísimo la atención, y justo es una cuestión de valoración. Pareciera que desde nuestro propio gremio hay hoy, porque ahora yo que sí estudio teatro, ¿no? O sea, yo que estoy en Bellas Artes, dices, oye, hermana, estás haciendo tú una obra que, pues, quién sabe, ni entiendes qué estás haciendo ahí parada, pero tú eres una actriz de Bellas Artes. Y de pronto vemos a personas entregadas, entendiendo lo que es el teatro. ¿Qué pasa ahí? Entonces me parece que ahí tú tienes un punto bien importante desde lo pedagógico y la ética. También es como, sí, siento que esa línea de valoración intrapersonal es una de las claves. Y lo otro que también tú mencionabas de lo que es algo significativo, o sea, que cuando trabajan les es significativo. No hay una distancia de yo te voy a enseñar lo que yo sé, sino es esta cuestión, pues, clave del teatro, o del que tú estás allí porque te está hablando y por eso tú puedes hablar al respecto y quieres que te escuchen. Y es algo que en la adolescencia es indispensable, ¿no? Y que es bien contradictorio, porque los adolescentes les quieren que les escuchen, pero al mismo tiempo no quieren hablar. Entonces, hay como, el teatro es este medio de expresión súper puro, ¿no? Y bueno, es como que está bastante clara la línea. Y en el otro punto, tú mencionas que quieres sintetizar y también argumentar, ¿no? O sea, como que te hacen falta esas dos. En cuestión de la argumentación, yo pensaba, bueno, ahí se poniendo, estoy leyendo mis notitas, que tú tienes un montón de referentes de otros teatros adolescentes. O sea, y no me refiero a los que tú pudiste haber investigado o así, sino con todas las experiencias de cuando se fueron a Chile, a Argentina, con todos estos congresos. Ahí convivieron con otras personas que estaban en situaciones bien similares, bueno, en contextos diferentes, pues, pero, y me parece que ahí tienes un montón de argumentos desde la misma experiencia, y estoy segura que tienes todavía contacto con esas personas. Esos son argumentos, ¿no? O sea, no es necesario me voy a ir a lo que diga el gran señor literato no. En la propia experiencia de vida tú ya los tienes. La cosa es recurrir o recordar qué pasó, o tal cual, pues, recurrir, ¿no? A una llamadita, oye, ¿tú qué piensas sobre alguna reflexión? Y me parece también que te puede ayudar mucho en la cuestión argumentativa. Con quien tú has ya compartido. Y en la cosa de sintetizar, o sea, yo digo que es más fácil quitar que poner. Entonces tú despreocúpate, si tú ya aventaste ahí un montón, qué chido, porque entonces ya nada más hay que meter tijera. Y es una tijera para, digamos, dejar bien la figura de la tesis, no porque lo demás esté de más o esté mal, sino yo te recomiendo también que hagas tu sección de lo cortado, porque ese es otro material, que en una de esas haces un artículo o simplemente te sirve a ti como para repaso o lo que sea, pero pensándolo así, ¿no? Marca la figura, tienes un montón para recortar y ahí lo tendrás para otra cosa en caso de que lo necesites. Y pues ya, eso tú relájate. Sí, esta parte así como del nervio. Yo tenía una maestra que decía,
Ay, ustedes se ponen muy nerviosas. Pues nomás es una tesis de maestría. Y entonces ahora yo digo, esta nomás es de licenciatura, o sea, no. Es un trámite, es un trámite. La cuestión más fuerte es lo que tú viviste y eso ya lo tienes. Entonces el trámite, paciencia y relajarte y confiar en lo que ya sucedió. Y ya como para despedida, también desde la confianza, yo tuve la fortuna de que me invitaras a trabajar justo con los Merlequines. Y algo que recuerdo mucho es el primer momento en el que yo te vi como maestra con ellos. Y yo dije, ¿de dónde saca tanta confianza Raiza? Tanta seguridad en lo que dice, tanto control del grupo, así superposicionada, decía como, wow. Claro que cuando se acababa eso y nos echábamos unas chelas, ya venían todas estas dudas. Pero la cuestión es eso, tienes ambas cosas. Ya lo hiciste, confía. Tuviste un montón de gente confiando en ti, en donde yo estoy incluida, y por algo es. Si nosotros confiamos, también. Gracias, Raiza. Bien, muchísimas gracias, maestra Larisa Magister. Doctora Gunari, ¿usted gusta comentar algo? ¿No? No, pues sumarme a las felicitaciones, Raiza. Está muy chido tu proyecto y es algo fundamental. Ya queremos que se publique. Además, muy bien. Bueno, Raiza, pues seguimos trabajando. Yo aquí no quisiera comentarte nada. Me parece muy interesante este tema del cortar, del reducir, de no tener miedo. Y qué bueno que te dicen las compañeras, las colegas, que pues el anecdotario pues, está padrísimo. La verdad es de lo más valioso en este documento, a mí me parece.